A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. En esta noche tengo la suerte de contar con un profesional que tiene una trayectoria en el ámbito de la litigación, en el ámbito tributario. Es mi amigo Rodrigo Godoy. Hola Rodrigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Cris, estimada Cris, qué lindo poder contar contigo, conversar en temas súper importantes, en tema de tributación esta noche. Muchas gracias por tu gentil invitación y aquí estamos pues a tu llamado. Mi querido Rodrigo, tomando la experiencia que tú tienes como abogado litigante, han pasado ya algunos años sobre este importante cambio en nuestro código tributario, que es la transacción en materia tributaria. Y para todas las personas que en esta noche se están conectando, antes de que entremos a un montón de preguntas que te quiero realizar y contar con tu experiencia, sí quisiera que nos des un concepto quizás para Pedro, para Juan, para Marcos, que en esta noche se conecta y dice, ¿qué es la transacción en materia tributaria? Y la importancia que tiene esta en el ámbito legal de nuestro país. Así que yo quisiera, mi estimado Rodrigo, que nos des primero un pequeño concepto, pequeñito. ¿Qué es la transacción en materia tributaria? Muchas gracias, Cris. Es importante partir desde la coyuntura del nacimiento de la transacción en materia tributaria. La transacción en materia tributaria no era, digamos, un concepto mediante el cual tanto la administración tributaria como el contribuyente responsable de las obligaciones tributarias podía acudir para culminar o terminar ciertos conflictos en materia tributaria. Esta forma de extinción, porque eso es lo que es una modalidad, un modo de extinguir las obligaciones tributarias. Esto lo determina con el nacimiento, como te había comentado, Cris, el 29 de noviembre del 2021 mediante la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Entonces, prácticamente nace esta modalidad o modo de extinguir las obligaciones tributarias. Y un concepto, digamos, un poco más claro, un poco más sencillo, sería un procedimiento que sirve para resolver controversias en materia tributaria, obviamente sobre temas que pueden ser procedimientos administrativos y hasta nosotros podemos solicitar transacción tributaria estando dentro de trámites o inclusive juicios contenciosos tributarios. Y obviamente es una herramienta que sirve muchísimo también para reducir la alta litigiosidad en temas tributarios. Ay, Rodri, te hago una pregunta muy importante. Eh, Siempre me preguntan qué es mejor, mediar o llegar a ese debido proceso que podemos llegar incluso hasta un juicio en materia tributaria. En tu experiencia como abogado y sobre todo tanto en el sector público como privado que tú lo has venido manejando, siempre me hacen esa pregunta a los clientes, ¿qué es mejor, mediar o llegar a un proceso litigioso? Bueno, en primer orden te diré, estimada Cris, que la mediación o transacción tributaria es un procedimiento voluntario, ¿no? Esto significa que un contribuyente, un responsable de la obligación tributaria, puede hacer una solicitud de mediación, ¿sí? Ya vamos inclusive a comentar un poquito más qué tipos de transacción son los que prevé en este caso, Perfecto. ¿sí? Pero sin embargo, por ser un tema voluntario, opera y ha operado muy bien desde el año 2021 hasta la actualidad, porque ha permitido al contribuyente tener ese acercamiento con la administración tributaria para poder inclusive realizar una propuesta, no solamente en el orden económico, sino también en el orden técnico, ¿no? Ya vamos a ver inclusive cómo se hace, qué solicitud se presenta, en qué momento, qué tipos de transacción, y eso vamos a conversar esta noche, Cris. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos elementos susceptibles de concesión por parte de la administración tributaria? Porque es importante entender, yo creo que desde el inicio, este proceso tan importante de extinción de obligaciones, porque
se encuentra en el código tributario la transacción como tal. Pero ¿cuáles son esos elementos susceptibles, mi estimado Rodri, de concesión por parte de la administración tributaria? Porque en esta noche quiero que todas las personas entendamos y comprendamos la importancia de realizar las mediaciones y cómo es el debido proceso para tal. ¿Cómo es esos elementos susceptibles de concesión? Te contaré, estimada Cris, que en el artículo 56.2 del Código Tributario específicamente se hace un análisis específico y también en el instructivo de mediación o transacción tributaria que ha emitido el Servicio de Rentas Internas, que es una herramienta indispensable para el tema de mediación tributaria. Bueno, ¿y cuáles son estos elementos susceptibles? Básicamente tenemos dos. Sobre la obligación tributaria, es decir, qué elementos nosotros podemos solicitar transacción tributaria para que el SRI obviamente pueda atender nuestro requerimiento y pueda comparecer, sea a un centro de mediación debidamente calificado por el Consejo de la Judicatura o ante el Tribunal Distrital Contencioso Tributario si estamos en juicio, ¿no? Ok, Entonces, ¿qué podemos nosotros solicitar o cuáles son estos elementos? Sobre la obligación tributaria, por ejemplo, aspectos fácticos de valoración incierta, como llama la ley, el Código así Tributario, es. ¿no? Y también el instructivo de mediación del SRI. Se refiere a hechos, dice la norma, cuya acreditación se cuenta con medios de prueba indiciarios o mediatos, es decir, que tenemos prueba indirecta, ¿no? Así es como llama básicamente la doctrina en temas de pruebas indiciarias. Es decir, si nosotros tenemos una prueba directa, no una prueba inmediata, pues básicamente no cabría la mediación, sino más bien presentarla directamente ante la administración tributaria si estamos en Correcto. procedimiento administrativo o ante el tribunal y obviamente pues no cabría en ningún sentido que este tema sea motivo de transacción, ¿no? Sino que sería vía el debido proceso, ir a la parte administrativa o judicial y presentar, pues obviamente, un reclamo administrativo o un juicio en el contencioso tributario. Ujú. Entonces, ¿qué es en un lenguaje sencillo lo que se puede mediar? Exactamente. Entonces, sobre la obligación tributaria podemos mediar absolutamente todo el componente de la obligación tributaria. Es decir, la determinación en sí de la obligación tributaria con esta acreditación de esta prueba mediata o indirecta, ¿no? A la cual se le da, dice el instructivo y la ley, una valoración subjetiva respecto de su existencia. Entonces, ahí podríamos mediar, por ejemplo, sobre la obligación tributaria determinada. Podríamos mediar inclusive sobre el recargo, sobre los intereses y obviamente todos los conceptos que pueden estar contemplados dentro de este contingente que sería pues la obligación tributaria, ¿no? Rodri, una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿en qué momento se puede mediar o en qué proceso administrativo judicial se puede mediar? Las controversias que están en un recurso de revisión, ¿se pueden ser objeto de transacción? Sí, en efecto, se puede solicitar, ¿no es cierto? Estaríamos hablando ya de una transacción extraprocesal, ¿sí? En definitiva, cuando ya, digamos, estamos en un proceso de haber insinuado un recurso de revisión ante la administración tributaria, ¿se puede presentar una solicitud de mediación? Sí se puede, pero la ley es clara y el instructivo mucho más en decir que cuando estamos frente o estamos dentro de la tramitación de un recurso de revisión, se puede mediar solamente sobre cómo se va a pagar la obligación, Ok. porque obviamente la obligación fue discutida en la etapa administrativa de determinación o en el reclamo administrativo. Qué interesante, qué interesante. Mira cómo me encanta conversar contigo, Rodrigo, y te voy a decir honestamente, esa faceta tuya de profesional y académico hace esta combinación perfecta para que todos estos contadores, abogados y todos los contribuyentes que quieran mediar puedan entender de una manera súper clarita. Me ha dado mucho gusto en esta noche escucharte cómo mezclas la parte académica con la parte profesional. Las controversias que se producen en procedimientos de pago indebido, pago en exceso, son objetos de transacción. Mira qué bonito que vamos desarrollando el programa, porque son todas las preguntas que tienen muchísimas personas y por eso decidí hacer con quién mejor que ti este tema de la transacción. Lo que te acabo de preguntar, ¿se puede transar? Sí, definitivamente sí.
La ley y el instructivo clarifican mucho esta parte y dicen que sí se puede solicitar, ¿no? La transacción, o sea, una solicitud de transacción en materia tributaria y específicamente a discutir sobre el crédito a devolver. Te comento, Cris, que tuve un procedimiento de mediación hace escasos días sobre justamente una resolución. El cliente me comentaba y me preguntaba, Rodrigo, ¿podemos solicitar? ¿Usted está seguro? Y con esta norma, pues prácticamente respaldábamos toda esta situación, ¿no? Es decir, sobre pagos indebidos o pagos en exceso, sí hay un objeto transigible, es decir, no quiero que me devuelva el valor completo, vamos a hacer una transacción tributaria en relación a los valores por devolver, ¿no? Entonces, esto lo contempla prácticamente el instructivo. Es decir, que el instructivo me permite no solo mediar lo que en teoría lo contestaste en primera etapa de esta entrevista. Las multas impuestas por aplicación de la potestad sancionadora de la administración pueden ser objeto de transacción, Rodrigo, que es otra de las preguntas que nos están haciendo en esta noche. Sí, pero hay una particularidad. No podemos hacer una transacción sobre el espíritu o el concepto sobre el cual se impuso la multa, pero sí puedo hacer y solicitarle al centro de mediación en este caso que cite o que le convoque o invite a la administración tributaria, pero solamente sobre el tema del recaudo. No, no puedo discutir sobre hechos de valor incierto, sobre la imposición o sobre el concepto sobre el cual se impuso la multa, pero sí sobre su recaudo. Qué interesante. ¿Qué está excluido dentro del ámbito de la obligación y recaudación dentro de la transacción? Bueno, básicamente están excluidas algunas situaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo presentar una solicitud de transacción tributaria cuando no he presentado alguna declaración o no he pagado algún valor, ¿sí? Correcto. Ahí no puedo No solicitar. puedes entrar a mediar. Exactamente. Pero, a ver, de aquí me nace una pregunta que es súper importante. ¿Qué tipos de transacción reconoce el Código Tributario? Como para hacer un recuento hasta el momento de lo que estamos hablando. ¿Qué tipo de transacciones me permite el Código Tributario? Bueno, los tipos de transacciones que determina o cuáles son los modos de transacción que determina el código tributario son la transacción intraprocesal y la transacción extraprocesal, ¿Cuál es ¿no? la diferencia? Dos, sí, ¿Cuál es la vamos a diferencia de una empezar. intraprocesal y una extraprocesal? Que es lo que nos pregunta Juan de Ambato. La transacción, empezaré por la transacción extraprocesal y de ahí iremos a la intraprocesal. La extraprocesal es aquella que se solicita siempre y cuando estemos fuera de todo tipo de juicio, ¿sí? Es Ya. decir, puedo solicitar una transacción extraprocesal mientras esté, por ejemplo, en etapa de determinación, una vez notificada, inclusive el acta borradora ¿Sí? antes de la emisión del acta definitiva. Puedo solicitar transacción extraprocesal una vez notificada el acta de determinación en los 20 días para presentar el reclamo. Puedo presentar la transacción extraprocesal una vez presentado el escrito de reclamo, no se aperture la prueba. Puedo solicitar una transacción extraprocesal, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué sucede cuando yo presento una solicitud de transacción extraprocesal? Se suspenden los plazos y términos de todo el procedimiento, ¿sí? Si yo estoy dentro de una determinación, por ejemplo, me notifican el acta borrador, tengo 20 días para presentar mis reparos o presentar una declaración sustitutiva y pagar algunas glosas. Ahí prácticamente lo que yo puedo hacer o lo que la administración tiene que hacer en base a lo que le determina la ley, suspender desde la presentación de la solicitud. Inclusive hay una resolución del Servicio de Rentas Internas, Cris, en relación a qué es lo que dispone a los centros a los De centros mediación. ¿no? Que una vez recibida la solicitud tienen que subir el trámite a la página del Servicio de Rentas Internas Así es. y desde ahí contamos los plazos de suspensión. Si Entonces, yo Rodri, podemos decirle para la pregunta que nos ha hecho Juan de Ambato, que me parece súper interesante, es que todo lo que es extraprocesal es lo que estaría fuera de un proceso judicial. Lo acabas de decir clarísimo, los has dicho todas las etapas, incluso la parte que Juan nos preguntaba, si él está realizando un reclamo administrativo, antes que se realice la prueba, puedo solicitar la mediación. Sí, en efecto, se suspende todo el trámite del reclamo, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a lo que determina el Código Tributario, el tiempo, el plazo para resolver, en este caso, el término serían los 120 días
en los que la administración tiene que resolver se suspenden hasta que termine la mediación. ¿Y cómo Ya. termina, Cris, la mediación? A través de la suscripción del acta de mediación, donde vamos a tener Ujú. un acuerdo parcial o total, o definitivamente vamos a tener un desacuerdo total y obviamente se Claro. suscribirá un acta de imposibilidad, ¿no? Y Desde es ahí una, vuelven a contabilizar. y aquí, Rodri, viene la pregunta. Está clarísimo ya lo que es extraprocesal y espero que Juan lo estés escuchando muy bien desde la ciudad de Mato, a cual mandamos un lindísimo saludo. Entonces, la intraprocesal, te voy a preguntar rápidamente, ¿qué es y hasta a qué momento en la intraprocesal debo presentar la mediación? Porque esto es una pregunta muy importante y sobre todo me lo han hecho, mi querido Rodrigo, ahí no me han hecho contadores esta pregunta, me lo han hecho abogados, Rodrigo. ¿En qué es la intraprocesal y en qué momento debo presentar la mediación? Ahí viene un tema súper interesante, Cris. Cuando estamos dentro de la mediación intraprocesal, estamos dentro de un proceso judicial, ¿sí? Pero es Así es. importante, Cris, que todos sepamos, igualmente la gente que nos acompaña en esta noche, sepa que se debe solicitar no en el momento del juicio, no durante la tramitación del juicio en cualquier momento, sino la ley es clara. El Código Orgánico General de Procesos determina que la solicitud de mediación se tiene que hacer dentro de la audiencia preliminar, ¿no? Entonces, Y Rodri, te hago una pregunta que me están haciendo. ¿Qué hace alguien que ya está en un juicio? Está en un juicio, comenzó su etapa, se han calificado las demandas de ambas partes, pero todavía no llegamos a esta audiencia preliminar. Tú sabes que eso se demora y ujú, tenemos una ley, una norma de remisión que está ahorita en plena, hablemos, vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. Y sabemos tú y yo como abogados que esta parte de la, hablemos, conciliación que se hace en la audiencia preliminar cuando estamos en estos juicios contenciosos tributarios que son de carácter ordinario, mi Rodrigo precioso. Pero me dicen, Cristina, ¿cómo queremos nosotros mediar? Si justamente lo que tú acabas de decir que se hace en la audiencia preliminar y seguramente no les va a alcanzar llegar a la audiencia preliminar y beneficiarse, por ejemplo, el tema de la remisión tributaria. Esta pregunta me la han hecho, y estimado Rodri, pero obviamente nosotros tú y yo sabemos lo que dice el COGEP. Entonces, ¿qué se hace ahí para poder utilizar o beneficiarse de esta remisión tan importante que se ha aprobado pues con estas reformas en este año valiosísimas para nuestro país? ujú. En ese caso, Cris, si tenemos un tema de transacción tributaria, igualmente la Administración Tributaria ha emitido una resolución específicamente diciendo que, por ejemplo, si nosotros estamos dentro de un procedimiento de transacción tributaria, Y sí, es importante que saber también, yo una vez que yo como contribuyente responsable de la obligación tributaria llego a acordar ciertos elementos importantes dentro de la transacción, yo puedo solicitarle al SRI dentro de la transacción también que me dé una facilidad de pago para poder cumplir con ese pago acordado. Y en efecto sí se puede. Inclusive la misma resolución ha mencionado que no es necesario, como en el tema de facilidades de pago, pagar el porcentaje del 20% como cuota inicial, sino simplemente llegar al acuerdo y el plazo sobre el cual se va a pagar esa obligación tributaria, que eso es súper importante, ¿no? En temas de remisión, la remisión obviamente opera, ¿no? Con un tema, digamos, complementario a la transacción, ¿sí? Entonces, si llegaría... exacto, Sí, Cristina. porque es otra forma de extinción de obligaciones. Sí, sí, me parece interesante. Sigue, Rodrigo, por favor, que está muy interesante lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo llegamos a un tema de remisión, ¿sí? Acordamos en transacción un pago equivalente a la obligación, pero si estoy en plazos de remisión, puedo también ese pago, ese valor acordado en transacción, también someterlo a revisión, Cris. Entonces, obviamente tenemos ahí un tema súper importante. No le vería yo ningún elemento que no, sobre el cual, un elemento legal, sobre el cual no podamos llegar a este tema de remisión ya una vez aprobada, firmada el acta, inclusive de mediación o transacción tributaria, y acogernos a la remisión. Perfecto. ¿Qué información? A ver, y aquí es algo que es muy importante. ¿Qué requisitos debe verificarse para que se proceda a una solicitud de mediación? ¿Son complicados?
¿Son fáciles? ¿Cómo los manejo, mi querido Rodrigo? Porque esa es una de las preguntas que nos hacen. Eh, ¿Qué tan complicado es establecer este proceso de mediación para poder llegar a la transacción? Realmente, Cris, no es un tema complicado, no es un tema complejo. Lo que sí dice la ley, el Código Tributario y el instructivo del SRI es que la solicitud debe reunir los mismos requisitos del reclamo administrativo. ¿Y dónde encontramos estos requisitos, Cris? Como tú sabes, en el artículo 119 del Código Tributario, ¿no? Yes. Especificando ciertos elementos importantes, como por ejemplo los datos del solicitante de la mediación, y aquí entrará su nombre, su RUC, si es representante legal, con persona natural, los datos de la obligación tributaria sobre las cuales se va a transigir, el periodo fiscal, por ejemplo, el número de identificación de la resolución, el número de la determinación tributaria, el número de la resolución, por ejemplo, si se tratara de recurso de revisión, el número del proceso contencioso tributario, igualmente si estuviéramos ya en juicio. Bueno, en definitiva, son elementos que no están lejos de un reclamo administrativo y que más bien son un poco más digamos, sencillos de poder ubicar y presentar una solicitud de transacción. Rodrigo, ¿dónde debe presentarse la solicitud de la mediación extraprocesal? La solicitud, en este caso de transacción extraprocesal, Cris, siempre la vamos a presentar en cualquier centro de mediación del país, siempre y cuando esté avalado, calificado por el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? ¿Y cuándo es intraprocesal? Cuando es intraprocesal, siempre nos tenemos que manejar directamente a tribunal, ¿no? Entonces, ahí me he topado yo con algunas situaciones muy importantes. La solicitud, por ejemplo, se plasma, ¿no es cierto?, el tema de la transacción en audiencia preliminar, lo que significaría que yo puedo hacer la solicitud en audiencia preliminar o presentar en un escrito anterior, pero siempre se atenderá en audiencia preliminar. Eso es importante porque así lo establece nuestro código orgánico de procedimientos, entonces el COGEP como tal. Entonces, y esto es importante porque es el momento que nosotros hablamos de abogados, los abogados de poder conciliar. Y este es el tema intraprocesal. Intraprocesal es en el proceso judicial, extraprocesal fuera del proceso judicial. Y aquí hay una pregunta que siempre me hacen. ¿Cuántas veces puedo solicitar la mediación en materia tributaria? ¿Una vez, dos veces? Porque a veces las personas tienen esa preocupación y dicen, yo la presentaré una vez, Cris, puedo presentar sobre el mismo hecho. ¿Cuántas veces? ¿Es correcta la forma como te estoy preguntando? Sí, 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 Cris, correctísimo. Yo puedo presentar una solicitud de mediación. Esa solicitud, la primera que yo presente, suspenderá los plazos y términos si yo estoy en un procedimiento administrativo, ¿sí? Si yo llego a un acuerdo parcial o total, se suscribirá el acta de mediación Ujú. o los acuerdos a los que lleguemos, ¿no es cierto? Y lo demás, pues obviamente quedará como dentro de la resolución de reclamos o dentro del acta de determinación y obviamente seguirá su transcurso normal, por ejemplo, de determinación o de reclamo administrativo, ¿no? Pero puedo presentar segundas o ulteriores, como llama el instructivo y la ley, sí, pero no podrán suspender los términos y plazos si yo estoy dentro de un procedimiento. Eso hay que tenerlo muy. Oh, o sea, puedo presentar una vez donde se suspenden los términos y plazos, pero posterior puedo presentar, pero ya no se suspenden los términos y plazos. Exactamente. Qué interesante, Rodri. Y esa parte es fundamental que les expliques en qué base jurídica ellos pueden encontrar y soportarse. Bueno, el artículo 56 del Código Tributario, los artículos que básicamente se reformaron y se incluyeron en el Código Tributario por la Ley de Sostenibilidad Fiscal, y también el instructivo, déjame revisar por aquí, Cris, que tengo la resolución. Aquí está, la resolución NAC 22.00053 y la 0036, que ahí prácticamente está todo lo que hemos conversado en esta noche, explicado digamos, con vocabulario un poquito más técnico, pero ¿Sí? hemos tratado en esta noche de poder inclusive, Y solo con el tiempo que se nos está yendo volando, nos quedan 2 minutos, mi querido Rodri, porque contigo las explicaciones son tan claritas. Voy a hacer dos preguntas, son súper importantes. Y a veces esta es la parte que dicen, ¿quién tiene que sufragar los costos? Vamos a suponer, el SRI o el contribuyente. Pero esas preguntas a veces son medias obvias, pero es importante que el contribuyente sepa quién debe sufragar los costos de la mediación y la suscripción de su acuerdo.
En este caso, el solicitante, ¿sí? En todos los Correcto. casos va a cubrir los costos o gastos referentes a la transacción es el solicitante. En este caso va a ser el contribuyente o el responsable de la obligación. ¿Y qué efectos produce la notificación de una solicitud de mediación? Porque con esta pregunta yo creo que vamos cerrando este maravilloso proceso metodológico, sistemático, en donde nos has ido explicando sencillito. Y sobre todo, como yo siempre recomiendo, si usted va a hacer mediaciones en el ámbito tributario, en este momento de la transacción, tiene que hacerlos con profesionales que tengan esa experiencia probada, que conozcan el ámbito público y el ámbito privado. Rodrigo, tú eres un experto en materia de transacción tributaria. Tengo la oportunidad, pues, de compartir contigo el ámbito profesional también. Entonces, vamos con esta última pregunta. ¿Qué efectos produce la notificación de una solicitud de mediación? Una vez que se notifica, Cris, la solicitud de mediación del centro de mediación a la administración tributaria, se sigue el procedimiento de la resolución del servicio de rentas internas, se sube como trámite a la página, inmediatamente se suspenden todos los procesos administrativos, se suspende absolutamente todo. Si la transacción dura 1 mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses, durante todo ese tiempo se suspende el trámite. Una vez que tengamos el acta, que lleguemos al acuerdo, ahí cesarán. Y si tenemos un acta de imposibilidad de acuerdo, los términos y plazos se reanudarán desde donde se quedaron, ¿no? Entonces, esa es una gran opción que tienen los contribuyentes en temas voluntarios, acceder a una transacción con el servicio de rentas internas. Si llegan a un acuerdo, sería muy bueno. Y si no llegan a un acuerdo, la posibilidad del contribuyente de seguir en el trámite administrativo o inclusive de poder demandar el acto administrativo ante el contencioso tributario. Rodri, querido, el tiempo se nos ha ido volando. Solo quiero que nos mandes un mensaje a toda la comunidad contable y no contable del país, porque para mí ha sido una noche súper, yo digo, práctica, enriquecedora, para hablar de este tema tan importante de lo que es la transacción en materia tributaria. Así que mándanos un mensaje a todas las personas que en esta noche te hemos visto en Telesucesos, pero que vamos a replicar en redes sociales para que tengan el conocimiento tan importante de lo que es la transacción en materia tributaria. Un saludo fraterno, Cris, un saludo para todos nuestros contadores ecuatorianos que sabemos tienen un trabajo bastante arduo, un trabajo no solamente de lunes a viernes, sino de 365 días. Estamos para apoyarles, siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Un abrazo muy fuerte para ti, Cris, tú sabes que te quiero muchísimo y muchísimas gracias por esta invitación y estaremos pues siempre gustosos de acudir a tu llamada. Muchísimas gracias, mi querido doctor Rodrigo Godoy, abogado Rodrigo Godoy, experto en materia tributaria y sobre todo en todo lo que es el proceso litigioso. Y también, pues, un académico, porque sabemos también de que estás dentro de lo que es la parte académica de nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido Rodri. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado en esta noche a su programa Tributación de hoy de Telesucesos. Y estamos convencidos que este tema está causando en ustedes ese eco importantísimo de que no todo tenemos que llegar al conflicto, sino a las soluciones. Soy Cristina Trujillo, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches con todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.